tenemos con nosotros a la doctora Yuriditsi Pascasio Montijo. Ella ha dedicado su carrera como filósofa de la ciencia al estudio de la diversidad humana y la interseccionalidad. Recientemente ha finalizado un máster en gestión de conflictos interculturales en la Universidad de Ciencias Aplicadas Ali Salomon de Berlín. En particular, se ha centrado en proponer formas creativas de representar la subjetividad política y escuchar las voces de las personas más marginadas. Actualmente trabaja como consultora de refugiados en la búsqueda de trabajo en Berlín, para lo que aplica su experiencia académica y como migrante. Le interesa conocer las necesidades de los refugiados e inmigrantes en Berlín y desarrollar formas de mejorar su calidad de vida. Buenos días, Yuri. Te cedemos el micrófono. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación, Paulina, y a todos. Y sí, hoy les voy a contar un poco sobre qué significa la interseccionalidad. Y para esto voy a hablar de mi experiencia propia aquí en Alemania. Un poco puede sonar como tal vez exagerado el título, como pensar la relación entre el ser mujer, migrante, latinoamericana y morena en el extranjero, pero lo voy a explicar todo. Entonces, el plan para hoy, o la idea, es presentar un fragmento de mi experiencia, solo que tengo que mover esto, porque si no, no veo. Sí. Sí, bueno, mi experiencia como migrante en Berlín para analizarlo parte por parte y así pensar cómo podemos entender, explicar clasificaciones humanas que se interaccionan entre sí. Y esto es como vamos a ver si podemos verlo desde una perspectiva filosófica, porque la mayor parte de de lo que hago son como, ya es como una metodología transdisciplinaria y es como mezclar pues un poco de la autoetnografía, de la sociología, de la historia, del presente, todo está como un poco ya mezclado para entender este tipo de categorías que se entrecortan. Y así voy a leer un fragmento. Me voy a tardar 6 minutos, espero que no los aburra y luego continuamos con el análisis. Entonces, ¿cómo? Así. Sobre ser mujer migrante latinoamericana y morena en el extranjero. Llegué a Berlín para hacer una investigación en filosofía de la biología financiada por el gobierno mexicano. Al terminar la beca no encontré trabajo en esta área. Según dijeron, solo podría hacer filosofía con un alemán perfecto o si me especializaba en estudios latinoamericanos. La filosofía de la ciencia es una tradición inglesa y en el instituto donde trabajaba, curiosamente, los investigadores angloparlantes eran los más buscados, independientemente de que ellos hablaran o no el alemán. Este hecho era o parecía contradictorio con el anterior, y me preguntaba si estaba restringida a hablar de América Latina. ¿Pero quién lo decía? ¿Los alemanes? ¿Por qué? ¿Porque hablo español? ¿Porque soy migrante, latinoamericana, no germanoparlante, no blanca en este país? ¿Antes era blanca en el mío? De alguna manera me vi empujada a enfrentar mis raíces geográficas y culturales que me situaban en una posición de inferioridad. En ese tiempo leía ¿Puede hablar el subalterno? De Chakraborty Spivak, y sus palabras daban vueltas en mi cabeza. Estaba experimentando cómo podría haberse sentido este sujeto que carece de subjetividad política y que en consecuencia no puede hablar ni ser escuchado o leído. Spivak discutía con pensadores modernos como Michel Foucault, Arturo Escobar y Eduardo Said, quienes describían cómo el europeo creó a este sujeto dentro de un territorio bien definido y restringido de pensamiento y acción. Así fui entendiendo que la distribución del conocimiento también mantenía las viejas divisiones geopolíticas coloniales, por lo que mi apariencia, lenguaje, conocimiento y origen indicaban a los otros que no tengo voz.
Spivak, Said y Escobar me ayudaron a comprender mi origen y estatus político sujeto al discurso europeo. Michel Foucault, a su vez, me sirvió para entender por qué mi subjetividad podía ser administrada por los alemanes. Entre muchas otras aportaciones, uno de los principales objetivos de Foucault fue crear una historia de los diferentes modos por los cuales en nuestra sociedad o en nuestra cultura los humanos se convierten en sujetos. Foucault entiende sujeto como estar sometido a otro por control o dependencia, o como estar ligado a la propia identidad por una conciencia de autoconocimiento. Estas dos maneras de entender al sujeto, a su vez, corresponden a una perspectiva biológica del ser humano, en la que el ejercicio del poder sobre las personas se da en la medida en la que este grupo está formado por seres vivos como especies en términos poblacionales. El uso de este conocimiento biológico, junto con la estadística, como herramienta básica para su administración, se volvió el canon para nombrar y explicar la naturaleza humana a partir del siglo XX. Esta es la base de la biopolítica. Es importante recalcar que es gente, usualmente la más poderosa, la que ejerce este poder de clasificar y decide quiénes somos en la sociedad, según Foucault. Así, existen largas listas de categorías creadas por personas en instituciones como centros de investigación, hospitales, escuelas, que están decidiendo quién y o qué es normal y quién y o qué no lo es. Están organizadas en catálogos y manuales estas categorías y se utilizan para clasificar a la gente o fomentar su autoidentificación y actuar en consecuencia. Sabiendo todo lo anterior, se volvió básicamente bastante irónico que había dedicado gran parte de mi carrera a analizar críticamente este tipo de conceptos como raza e inteligencia y su aplicación para la administración y la discriminación de las poblaciones. Todos esos comentarios a los que me enfrenté en Berlín no eran nuevos. La novedad era el experimentarlos en carne propia y entender que se trataba de discriminación. Este uso de poder que se ejercía sobre mí cotidianamente para obtener conformidad provocó una terrible crisis en mi autoestima. Cada encuentro social se volvía un tipo de paso fronterizo, donde estaba obligada a confesar quién soy, como mostrar mi pasaporte, como si no hubiera lugar a variación alguna en el espacio público. Al pensar en los sucesos de discriminación, relacionándolos con mi persona y mi entorno geográfico y cultural, fui descubriendo las capas y capas de categorías que me definían o me definen como persona en el extranjero. La combinación de todas estas clasificaciones, mujer, migrante, latinoamericana, hispanohablante, no germanoparlante y no blanca en esta tierra, se conoce como interseccionalidad. Ya en los años 80, Kimberly Crenshaw acuñó el término interseccionalidad para explicar el problema de hablar de categorías demasiado amplias o generales como mujer, porque encubría las desigualdades dadas por la diversidad dentro de la misma categoría. Por ejemplo, ella argumentó en corte que la mayoría de los puestos de trabajo se dan a mujeres blancas y no a mujeres negras, son sus palabras. Pues mientras se siga usando la categoría general mujer, los empleados pueden seguir insistiendo en que se han contratado mujeres. Así, el objetivo de Kimberly Crenshaw fue resaltar la relevancia de añadir todas esas categorías extras relacionadas que ayudan a visualizar la complejidad de la discriminación que subordina a las mujeres negras. Mi caso es similar. Sí, soy mujer y pude tener acceso a instituciones de investigación internacionales. Pero el resto de mis categorías, que no están expresadas explícitamente, ha justificado la cancelación de mi subjetividad política desde la perspectiva del discurso europeo. Bueno, termino la lectura y ahora vamos un poco de lo primero que hablé, es la interseccionalidad. Y como lo explica Kimberly Crenshaw,
ella explica el problema de hablar de categorías demasiado amplias o generales como mujer y permite, al hablar de interseccionalidad, se permite descubrir las desigualdades dadas por la diversidad dentro de la misma categoría. Como tradicionalmente nosotros estamos hablando de una u otra categoría, el ser mujer o el ser hombre, el ser blanco o el ser negro, el ser indígena, o etcétera, etcétera. Pero dentro de cada una de estas categorías también hay subcategorías o solo mezclas de categorías que nos crean como personas. Y lo que muestra ella, Kimberly Crenshaw, es esta importancia de hablar de cada una de todas estas mezclas de categorías que nos hacen como personas para evitar la discriminación. Este es como un tema importante, muy importante aquí ahorita, por ejemplo, en Alemania, que vienen tantos refugiados inmigrantes, y es un tema que del que se puede hablar mucho, por ejemplo, también en México con los indígenas, ¿no? Y toda la discriminación que hay, solo hablando de categorías generales, como hablar del indígena o hablar de, ¿cómo se llama?, la mujer indígena, y no pensar en todas las como cosas relacionadas que hay ahí que mantienen a las personas en como condiciones de pobreza, por ejemplo. Para pensar en esto, o como lo que yo hice en esta lectura breve que acabo de leer, como yo lo entiendo o entendí mi experiencia aquí en Alemania, es un poco como que mi estatus de persona cambió. Y cambió porque de acuerdo a los valores presentes aquí en Alemania, no tengo un alemán perfecto, mi color de piel no es el adecuado, mi color de cabello tampoco, y mi nacionalidad se considera inferior, entre muchos otros detalles, y también incluso mi forma de expresar. Este tipo de problemas tienen que ver, por ejemplo, con la integración aquí en Alemania. Yo no, ahora que, bueno, estos problemas como más prácticos en México no los había visto tanto, ¿no? Y no sé, pero vienen como son muy viejos y tienen que ver con el nacionalismo y tienen que ver con esta necesidad de homogeneizar a las poblaciones, ¿no? Y entonces se crean todas como una serie de categorías que se pueden controlar. Y en ese sentido es que yo hablo de mis categorías y de esta perspectiva en la que sigo siendo como alguien inferior por mi origen, por mi forma de ver, por mi forma como me veo y todo esto. Y bueno, al mismo tiempo también está como toda esta definición de sujeto. La primera definición de sujeto de Foucault es estar sometido a otro por control o dependencia. Esta definición es la definición más común de todas estas categorías que se han creado con el nacionalismo o poscolonialismo o neocolonialismo o como queramos verlo, ¿no? A partir del siglo XX, como leí, con la biopolítica, se crearon como muchas categorías sobre raza, sobre inteligencia, sobre género, y con estas categorías siempre fueron creadas desde un lugar de poder. Y este lugar de poder hasta hoy se mantiene. Es un poco como lo que es preocupante aquí, y me imagino, o bueno, es igual el problema en México. Y estas son categorías, como podríamos pensarlos, como hegemónicas, ¿no? Dadas desde un lugar de poder. Y luego hay otra forma de pensar al sujeto, que es el estar ligado a la propia identidad por una conciencia de autoconocimiento. A mí me interesa como estas dos diferencias porque las categorías hegemónicas que están creadas por la biopolítica están hechas como para controlarnos como persona y esconden todas las diferencias que nos mantienen en lugares como de inferioridad. Y estar ligado a la propia identidad por una conciencia de autoconocimiento es ir como un poco más allá en un proceso de, como dice, autoconocimiento, de crear una conciencia sobre quiénes somos.
como Foucault lo explica, ¿no? Tenemos sobre la primera definición, sobre estar sometido a otro por control o dependencia, y tenemos aquí como el número de subjetividades a las que se puede estar sometido podría ser interminable. Son categorías hegemónicas impuestas por alguien más, alguien que no me comprende y necesita encontrar un lugar para mí en el orden de su propia sociedad. Esto es un poco de lo que hablo cuando digo que lo que yo soy como persona aquí es considerado como algo inferior. No puedo llegar aquí y no soy tratado como igual. Y todo esto tiene que ver pues como con toda esta como conciencia histórica que se ha creado dentro de una perspectiva nacionalista y usando esta manera de clasificar de la biopolítica. Entonces, esto pasa como conmigo, como migrante, con los indígenas en México, con los refugiados, que es así como están estas personas que tienen el poder y como por un momento dicen, bueno, ¿y qué hacemos de repente con todos estos migrantes y refugiados que llegaron aquí? Pero pues ya teníamos como unas etiquetas, ¿no? Predadas a las que, y esas etiquetas nosotros no tuvimos ningún rol para definirlas, sino que es desde la perspectiva colonialista, nacionalista del europeo que se crean las etiquetas. Pero hay un cambio en esto también, porque estas etiquetas han creado tienen un efecto en nuestras condiciones de vida y mantienen a las personas en estas condiciones de inferioridad. Y por eso hoy es como muy irónico que es muy importante autoidentificarse con esas categorías para entonces poder recibir compensaciones por el trato que se te ha dado históricamente por haber sido mujer, por haber sido negro, por haber sido judío. Por ejemplo, aquí en Alemania puedes identificarte como judío y recibes un pago de compensación por los daños que se les hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y así como muchas de estas categorías en Estados Unidos, el ser latinoamericano, el ser hispano, el ser todo esto afroamericano, sirven para recibir como ayudas y compensaciones. Y ese es como el único como lado bueno de estas categorías y no la creación de estas categorías y la intención que se tenía con estas categorías, que era como controlar y mantener estos lugares. La segunda definición, esta apunta al ser. Y esta es un poco como más compleja, ¿no? Es cuando nosotros tomamos conciencia de quiénes somos. Foucault también habla de esto. Y como el ejemplo más como fácil sería como este proceso de ir al psicólogo o al psicoanálisis y crear una conciencia de sí mismo y decidir por uno mismo quién eres, ¿no? Estas dos formas de identificar o de definir al sujeto para mí son importantes porque la primera, como me definen aquí a mí en Alemania, es, por ejemplo, para mí lo más chistoso es que haya cambiado el color de la piel, porque yo en México pues siempre me identificaron como blanca, pero aquí el color de la piel es lo primero que, o no es como, o la apariencia en sí, es lo primero que varía, que me identifica como extranjero, como externo o como alguien diferente. Y yo juego como, por ejemplo, con estas dos formas de identificar al sujeto, porque yo no sabría muy bien qué hacer si a mí me piden que me autoidentifique, como por ejemplo están estas nuevas clasificaciones como BIPOC, que es Black, Hispanic or Black Indigenous of People of Color. Y aquí parece que yo o la gente como yo somos people of color, gente de color. Y es muy interesante porque siempre está este juego en el que tú deberías de estar orgulloso de tu categoría. Pero ¿cómo puedo sentirme orgulloso de una categoría que no me pertenece o con la que no me identifico?
Y bueno, este es el juego que empieza a pasar aquí cuando sales como de tu contexto, cuando sales de como ese cotidiano en el que tú estabas acostumbrado a verte y a identificarte. Bueno, tenemos entonces estas dos formas de entender al sujeto. La ideal es un poco como la segunda, pero como digo, como hay que pasar por todo este proceso de autoconocimiento, es más como un tipo de privilegio, porque no todos tienen acceso al psicólogo, al psicoanálisis, el tiempo, el dinero y etcétera. Bueno, entonces, para pensar en esta como interseccionalidad, en esta forma de cómo entenderme yo aquí en mi lugar en Alemania como mujer, como migrante, como latinoamericana y como morena, como yo busqué como una manera de abordar el problema, ¿no? Y esta manera de abordar el problema o de pensar la interseccionalidad, yo la busqué o la encontré en la autoetnografía y el conocimiento situado. Una de las razones por la que yo me enfoqué a la autoetnografía y el conocimiento situado fue porque esas palabras de Chakraborty Spivak, que es como puede hablar el subalterno, tiene voz el subalterno, esas palabras sí resonaron mucho en mí. Y lo que yo quise es decir, sí, claro que puedo hablar y tengo voz. Y no importa si lo hago en español, en inglés o en un alemán malo, voy a contar mi experiencia. Y esa es un poco la autoetnografía, ¿no? Contar tu experiencia. Y en este pequeño o breve relato que les leí, es un poco como cómo yo analizo desde mi experiencia como filósofo de la ciencia qué está pasando conmigo en este contexto europeo. Y esto, como es lo que me ayudó a descubrir cada una de estas capas que crean a mi persona aquí en Europa. Ahora voy a definir la autoetnografía, se define como las demostraciones analíticas sobre cómo llegamos a conocer, nombrar e interpretar la experiencia personal y cultural. Y luego, el conocimiento situado viene de Donna Haraway y es una forma de crear conocimiento sobre cómo se hacen los significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino para construir significados y cuerpos que tengan una oportunidad de vida. Como se puede ver, la autoetnografía y esta definición de conocimiento situado pueden ser como complementarias, es hablar desde ti mismo. Y una de las cosas como estas dos perspectivas surgen como reacción a la ciencia objetiva, ¿no? Y a un pensamiento como que pretende como generalizar el conocimiento y universalizar las cosas. Esto como desde Foucault, Donna Haraway, Chakraborty Spivak y estos posmodernos, surgen como o empiezan a hablar reaccionando en contra de esta noción de objetividad en la que el sujeto es independiente del conocimiento. Y así es un poco como yo intento mezclarlo para sacar mi propia voz, para que mi voz sea escuchada y para decir desde mi primera persona quién soy yo y no que este discurso europeo me explique a mí y me diga quién soy yo. Y hoy en día aquí en Alemania se hacen como, bueno, no sé, en Alemania y en estos países como Estados Unidos se está trabajando mucho como este tipo de perspectivas desde la primera persona. Y puede ser incluso como poesía, puede ser narrativa, puede ser un pensamiento como más analítico de la autoetnografía. Y hay como muchas metodologías que te permiten como, ¿cómo se podría decir? Que te permiten hacer el conocimiento objetivo, pero de manera inductiva. Ujú. Entonces, generalmente, como se habían creado todas estas categorías desde la como biopolítica y las instituciones que están inmersas en la creación de estas categorías,
Era como que se creía que se estaban creando como categorías aisladas de toda subjetividad, de todo contexto, de toda historia. Como siempre, el ejemplo como más característico es como la categoría de que inicia como la categoría de gay y cómo esta categoría estaba metida en el manual de diagnóstico médico y luego con los movimientos de liberación son las personas que son clasificadas como gay las que se liberan de este diagnóstico y se liberan con su propia lucha, con su propia voz. Y el diagnóstico de ser homosexual o gay con estas palabras como era antes, se quita del manual de diagnóstico médico de Estados Unidos. Ya no es una enfermedad, gracias a que estas personas hablaron y lucharon por su propia identidad. Y esto es lo que un poco se intenta hacer ahora, como para poder salir de esas categorías hegemónicas. Entonces, un poco así la idea de estas como perspectivas para poder entender la interseccionalidad es incluir a quien se investiga, quién investiga, sus subjetividades de principio a fin sin hacer grandes generalizaciones. Se trata pues de una aproximación inductiva al conocimiento y es por esta razón que yo decidí desarrollar una narrativa autoetnográfica para hablar desde mi experiencia creando conocimiento situado y encarnado. Y un poco entonces, no sé cómo, todas estas partes, especialmente como lo explica Spivak y como lo explica, perdón, y como lo explican estos pensadores que leí como Edward Said. Edward Said es el primer, es uno de los pensadores que describe qué es el Oriente y qué es el otro, cómo los europeos crean esta concepción de otredad, ¿no? Arturo Escobar es este otro como pensador que describe cómo se divide cómo se crea la geopolítica y cómo hay como estos como lugares en los que se concentra como las personas que son superiores y que tienen un poder y que pueden hablar y decidir qué se hace y qué no, y ellos mismos deciden cómo se divide todo lo demás como de los continentes de la geografía. Entonces, un poco para mí, para entender la interseccionalidad, ¿dónde está mi definición? Es que hoy en día necesitamos hablar desde nuestra propia perspectiva y necesitamos también como todo este apoyo desde la filosofía o la sociología o la etnología. Para mí ahora no hay como una división muy clara entre disciplinas para poder crear como perspectivas y metodologías para poder decir quién soy yo desde mi propia voz. Y ahora no sé, creo que por ahorita es todo y prefiero mejor seguir con preguntas. Ah, no te oigo, Paulina. Perdón, tenía en silencio el micrófono. Bueno, no sé si alguno de nuestros alumnos quisiera hacer una pregunta. Si gustan, pueden alzar la mano y les cedemos el micrófono. Bueno, no fue un alumno, pero comenzamos con el doctor Jonathan y después con Paula. Bueno, gracias por la plática, Yuritsi. Realmente, como, bueno, no son temas que yo trabaje, pero todo me parece como muy fascinante, pues digamos, cómo estás combinando
a algunas cuestiones como lo de Foucault y como estos trabajos de autoetnología me parecen muy interesantes. Y yo tengo a lo mejor es un poco, es una duda y es una duda muy simple y a lo mejor tiene que ver más por ignorancia que por otra cosa, pero cuando al principio que hablabas como de esto de la interseccionalidad y que se debe de dividir, o sea, por ejemplo, que hay categorías muy grandes como mujer, ¿no? Pero que esa categoría así muy grande, pues esconde como otras subcategorías, ¿no? Entonces la idea, como yo lo veía, es como dividir todas estas cosas, digamos, estas categorías en subcategorías y subcategorías. Pero como mi duda es como en qué momento se debe de parar en esas como divisiones, ¿no? O no sé si al momento, bueno, mi preocupación es un poco las divisiones o las Mm, taxonomías pues, sirven sí. como para algo, ¿no? Y entonces, cuando tú divides y divides y divides y divides, yo, bueno, supongo que el último que queda, pues es que prácticamente hay una categoría por persona. Pero entonces, ya esas categorías, en realidad, pues, ¿cómo te diré? Como que dejan de ser categorías, porque, bueno, a mi juicio parece que las categorías siempre tienen que implicar conjuntos, ¿no? O no lo sé. Entonces, como que un poco mi pregunta es, un poco hasta dónde terminas de dividir. Por ejemplo, decir, bueno, mujer es demasiado amplio, hay que dividirlo más, pero ¿en dónde te dice qué tanto lo divides? Y mi preocupación segunda es, ¿hasta qué punto y dividir no llega a como a ser como paradójico, digamos, como el propósito de una categoría? Porque se vuelve una categoría tan pequeña que entonces, pues en esa categoría nada más existe una persona. Y entonces, en realidad, en el fondo, a lo mejor ya no existirían categorías. No sé si queda un poco clara mi duda, pues, y digo, es una duda genuina y que probablemente es como, a lo mejor no estoy entendiendo muy bien, pero me surge en esa preocupación. Y gracias Yo, por la charla, muy padre. sí, de nada. Pues gracias también. Y pues yo también tengo, así, en mi locura yo iría a ese límite de como ser mi persona, ¿no? Pero el punto aquí sobre reconocer la interseccionalidad es encontrar como es encontrar esas clasificaciones sobre discriminación que han provocado un detrimento en la calidad de vida. Y entonces, como en el ser mujer, por ejemplo, el primer ejemplo de Crenshaw es como ser mujer y ella habla muy general en los años 80. En esa categoría están incluidas al menos dos tipos raciales, ¿no? Ser blanca y ser negra. Y lo que ella quería era, a ver, pero vamos a ver, al final de cuentas a quienes se están contratando, aunque hablemos de mujer, es a las blancas. Entonces, como yo siempre iría como a la aproximación más práctica, como para qué quiero hablar de estas como diferenciaciones o de estas subcategorías, porque esa es un poco la intención de hablar de interseccionalidad. Por ejemplo, cuando yo como describo como yo me siento clasificada aquí en Europa, si hablo de ser morena, aunque no tiene que ver con el color de piel, pero es como una apariencia que ya están clasificando desde un como prejuicio, como no perteneces aquí y además ese color oscuro, al menos pelo, cabello, lo que sea, es de inferioridad. Yo lo identifico y hablo de eso explícitamente con el fin de poder entender por qué las personas me tratan de cierta forma. Y entonces, en ese sentido, como, como individuo, yo busco encontrar maneras de, como en la acción, identificar este como choque de cómo me identifica la gente y yo reaccionar como igual, ¿no? Ese es como en mi nivel individual. Pero aquí, para lo que se usa es como para recibir beneficios. Eso sería siempre, o sea, yo no creo que se tiene que ir al extremo de
autoidentificar como lo más único de cada individuo, sino más bien es al nivel práctico en el que se puede ver qué categorías como de raciales o de género o de inteligencia han creado un como efecto negativo en la calidad de vida de las personas y hablar sobre ellas para que la gente pueda como encontrar maneras de compensar, de solucionar, de crear otras formas de interactuar. Y, por ejemplo, aquí he trabajado con mujeres como musulmanas, con mujeres de Europa del Este y mujeres como ¿de dónde más? Sí, bueno, principalmente musulmanas y de Europa del Este, que también son marginadas aquí en Europa Central o en Alemania. Y, por ejemplo, a ellas los que les gusta pensar es como en el respeto, porque no podemos ser respetados como somos, ¿no? Y esa es un poco también otra forma de verlo, pero sí, es como el nivel práctico, yo diría. ¿Para qué quieres encontrar todas estas como diferencias o subcategorías? Bueno, para buscar cómo puedes equilibrar esas condiciones de desigualdad. Gracias. Muy bien, ahora la doctora Paola y después Diana. Ujú. Muchas gracias por tu charla, Yuri. Es muy interesante, a la vez hace pensar en, en que pues en todo lugar donde llegue, sobre todo alguien del tercer mundo llegando al primer mundo, siempre va a ser tratado con ese, pues, no sé, con esa desigualdad que siempre va a existir por el acento, y aunque que lo platiques cuando Berlín es de lo más cosmopolita que hay en el centro de Ujú. Europa, pues ellos se hacen alarde de que son los más abiertos y más Sí. cosmopolitas. Y pasa ahí, luego y me pasó que en Austria y preguntaban, pero obviamente que pues hablaba solo lo básico de sobrevivencia de alemán y que decían, pero ¿cómo es que puedes hablar en alemán? O sea, como si, Sí. pero se referían a como la capacidad de un latinoamericano o de un mexicano de aprenderlo. Sí. Entonces sí, y respecto a la sofisticación, hace mucho sentido porque, pues sí, en Estados Unidos siempre, incluso te pueden clasificar, sí, nunca vas a hablar como un nativo, pero te clasifican como si saben por el tipo de preguntas que haces, si estudiaste en alguna universidad de la Ivy League del sur, como Texas o algo así, Mm. también te clasifican por eso. Se le pone aún mucho más niveles del inframundo Ujú. de la discriminación. Y lo que te quería preguntar es, ¿cuáles son bueno, en primera que sí parece haber sobreposición de problemas, es un fenómeno muy complejo porque se van Mm. agregando categorías de discriminación y no solo una genérica. ¿Qué pensarías de eso? Otra cuestión sería, ¿cuáles son las políticas que se están implementando? Si es que realmente se están implementando o, o si prácticamente solo te están dejando, pues que estudien, que estudien como una descripción experiencial de las minorías, o si realmente en Alemania ninguna medida antidiscriminatoria. Y por otro, ¿qué pensarías tú que podría realmente ayudar a, digamos, tener menos desigualdad basada en la discriminación? Como Creo que Sí, se trabó sí fue. el test de la doctora Paola, pero no sé si podrías responder la primera parte de su pregunta. Ok. Como, sí, solo que la primera parte de la pregunta no la había entendido tan bien sobre como categorías genéricas y no, no sé, a ver, es un poco para mí parecido a la pregunta de Jonathan, ¿o no? Pero ahora no puedo preguntarle a Paola.
Ah, ya regresaste. Perdón, se cortó. Ajá. ¿Qué tan lejos estaría uno de llegar a un poquito más de civilización, tipo Canadá, ¿no? Que digan, no, no son no son inmigrantes, son nuevos canadienses. Eso. Bueno, la primera pregunta es la que no Otra había entendido. Ah, la primera pregunta me preguntaste sobre las categorías genéricas y no entendí muy bien. ¿Solo podrías repetirme un poco? Ajá, que no parece ser una categoría única, digamos, Mm, discriminación o sea, como tú dices, no se deja como cambiar de color una vez que estás en Alemania, ser mujer, migrante, etcétera, sino que se van sobreponiendo categorías, ¿no? Que se convierte en un problema, pues, modelado como un sistema complejo porque cada vez vas a encontrar otras categorías que se sí. sobreponen a la que tú pensabas que era genérica, ¿no? Ujú. Eso es muy interesante porque alguien que habló sobre eso en clasificaciones como de la naturaleza fue Ian Hacking. Y Ian Hacking hablaba de por ejemplo, los estromatolitos, que son unas como que primero fueron por los geólogos, fueron identificadas como piedras. Y luego, cuando la tecnología iba avanzando y había nuevas técnicas de identificación, estas piedras se clasificaron como con un origen relacionado con el petróleo. Y después, más tarde, o dónde se podría encontrar petróleo. Y luego sigue avanzando como la tecnología y encontraron finalmente que los estromatolitos son como ecosistemas donde se está creando, como hay como organismos vivos que están creando esta estructura del estromatolito y que son las que permiten que pase todo esto para identificar lugares del petróleo y así y así. Y otra vez sí, o sea, lo relacionaría también con la pregunta de Jonathan como desde siempre, desde la perspectiva práctica, ¿no? Como desde dónde necesitas hablar de la categoría. O sea, como por un lado siempre está como el lado de la institución como normalizadora que habla de las categorías para poder administrarlas y controlarlas. Y por el otro lado estaría como este extremo de la interseccionalidad donde puedes ir viendo perspectivas, ¿no? ¿Por qué quiero hablar entre blanco y negro? Bueno, porque me parece que que negro sigue viviendo pobreza mientras blanco no. O por qué quiero hablar de como, no sé, como latinoamericano y europeo. Bueno, porque parece que el latinoamericano tiene que hacer más esfuerzo, por ejemplo, en reconocimientos de su carrera, del idioma y bla, 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 para encontrar un trabajo, y europeo no. Y así, como yo siempre lo veo como desde esta perspectiva práctica de para qué quiero hablar de estas subcategorías. Y pues no sé, creo que la categoría, los que más se han autoidentificado y autodiferenciado son estos LGTBQ más dos es de bla bla, como esta categoría que define las formas de género, subjetividades de género, cómo se van autoidentificando en nuevas y nuevas subjetividades y pues yo me imagino que tendrán sus propias como razones, ¿no? ¿Y por qué me quiero distinguir de un tipo de trans y otro tipo de trans y otro tipo de trans? Pero esa es como una parte de género que es muy interesante y que se autorreproduce. Y otra sí es como otro tipo de categorías de discriminación, pero yo siempre vería la forma práctica. No sé, no sé. Y de las políticas preguntaste, es como muy... Yo casi que me siento en México. No, como se habla mucho de todo lo que se puede hacer, pero en la práctica la discriminación es muy fuerte. Pero sí hay, como dije, como muchas organizaciones, pequeñas organizaciones. Lo que se ha vuelto como muy importante aquí es como ayudar al otro en este proceso de integración
y es como enseñarle a la otra, a la persona que llega, cómo encontrar una casa, cómo encontrar trabajo y ayudar un poco con el tema de las emociones, porque el proceso de migración y de los refugiados como crea muchas crisis y como de eso se sobrepobló aquí como sobre todo Berlín de estos tres tipos de organizaciones que tienen que ver con como asesoría y es muy interesante, ¿no? Porque es como si sacaras a un niño de 15 años a que resuelva su vida con el español que tiene a los 15 años y ni siquiera a tú mismo en tu propio país a los 15 años entiendes muchos conceptos o sobre ley o sobre todo esto. Y es lo que se hace aquí ahorita un poco. Y otra cosa, por ejemplo, aquí en Berlín ya se están poniendo en contra de los refugiados inmigrantes y los quieren sacar lo más rápido posible. Entonces están como los dos extremos porque por un lado sí están apoyando estas organizaciones para ayudarlos a este proceso de integración, de encontrar casa, trabajo, y por el otro, si no se da eso, los van a sacar como en 1 o 2 años. Ya es como muy estricto. Y eso sería como ir a tu tercera pregunta porque como así, como políticamente no veo como mucha acción, pero igual el mismo gobierno da el apoyo económico para crear estas organizaciones. Y entonces sí hay como un interés pequeñito en ayudar a la gente. Pero ahí está en juego. Y una como otra metodología que me gusta mucho para un poco, también es como parte de esto, como tipo la autoetnografía y conocimiento situado, es la teoría de la metodología del conocimiento fundamentado, o ¿cómo se llama? Qualitative, no, ahorita no me acuerdo en inglés, pero es como también es una forma de conocer a la sociedad de manera inductiva y que sean como que no se hable, por ejemplo, un juego que hay aquí es como la autoridad define, por ejemplo, qué es integración. Y entonces tú, como migrante, tienes que un poco responder a esta definición de integración. Pero, por ejemplo, otra perspectiva sería preguntarle a la gente qué es integración y por qué no podemos usar esta definición de la gente que ha pasado por este proceso para entonces crear políticas públicas. Y eso es algo como muy reciente y nace de México, de Latinoamérica, pero ahorita no me puedo acordar del nombre, pero bueno, nace de Latinoamérica y de las luchas contra el gobierno, de que el pueblo o que la gente empiece a hablar y que sus necesidades sean escuchadas y sus definiciones sean usadas. Y un poco se empieza a intentar también aquí. Ok, vamos con la pregunta de Diana, luego por una pregunta que tenemos en el chat y después pasamos con Lucy. Hola, muchas gracias por tu charla, me gustó mucho. Mencionaste conceptos que no había escuchado y que no conocía, sobre todo el de autoetnografía, que me voló la cabeza, porque cuando uno empieza a estudiar, en mi caso, cuando empecé a estudiar filosofía, sí era como de, no, tienes que buscar lo fundamental, lo sustancial, lo genérico, tienes que hablar de los universales, ¿no? Y la autoetnografía es lo contrario, es lo subjetivo, es lo personal, es lo individual. Y que eso se le esté rescatando un valor epistemológico y decir, a través de esto podemos conocer las categorías y combatir una discriminación creadas por esas categorías e incluso subcategorías que muchas veces parecieran establecidas por este leviatán, ¿no? Que mencionas del Estado, en el que tú entras y te pones a categoría. Es que tú eres morena porque ya estás viviendo acá, ¿no? Eso me gustó mucho, me voló la cabeza y me puso a pensar que a pesar de que tu charla fue muy clara sobre estas subcategorías y la violencia que ellas conllevan de tu manera personal,
me quedé como, mi duda es, hablaste de ser morena, que es la que te impusieron allá, del idioma, en el trabajo, incluso de tus ramas de trabajo, pero yo sé que es como contraintuitivo. La más general, porque estás hablando de categorías específicas, de ser mujer. ¿Qué es lo que tú sentiste como mujer allá? O sea, ya nos hablaste de mujer como migrante, mujer como morena, mujer como trabajadora o como filósofa y como hispanohablante. Pero ¿podrías compartirnos un poco como desde mujer? ¿Sentiste Ujú. algo solo por ser mujer? Y me gustaría saber eso, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí, ese también es muy interesante y es algo que también trabajé como en esta tesis de mi segunda maestría con estas mujeres musulmanas y de Europa del Este, porque estas mujeres tienen un trabajo que se llama como las mamás de barrio. Y muchas de ellas en las entrevistas habían estudiado, por ejemplo, una había estudiado 3 años de historia del Líbano en la universidad. Otra estaba estudiando inglés y iba a ser maestra de inglés antes de emigrar a Europa. Y así como que todas ellas, como yo, llegaron como con una idea, con sueños y con perspectivas. Y al estar aquí, hay como todo este proceso de adaptación en el que el lenguaje es fundamental, no es un país abierto al inglés, y entonces como que se va perdiendo el tiempo, te vas haciendo como más grande, con menos experiencia, y casualmente, que no es casual, a los únicos trabajos que tenemos acceso sin ningún problema es al cuidado, ya sea al cuidado de ancianos, al cuidado de niños, al cuidado en hospitales. Para eso está abierto todo, ¿no? Y eso fue muy interesante porque una de las cosas que más o menos fui encontrando, porque por ejemplo cuando hubo esta crisis de refugiados aquí en Alemania al principio, rapidísimo encontré trabajo en un campo de refugiados porque es cuidado, y no me pidieron ni siquiera como mi currículum, ¿no? Era como tenían mucha prisa de que gente estuviera ahí haciendo algo, y sobre todo con niños, mujeres con niños. Y estas señoras que hacen este trabajo de mamá de barrio, así se llama el trabajo, Stadtteilmutter, es como mamá de barrio, ellas lo que hacen, ellas como es muy interesante como todo como está programado para que las personas que pueden solicitar a este trabajo tienen que haber estado mínimo 5 años sin haber trabajado. ¿Qué es eso? Tienen que haber tenido hijos para haber tenido la experiencia de conocer el sistema escolar y de salud en Alemania. Y entonces sí tener cierto nivel de alemán, no muy alto, pero que te des a entender, y las contratan para que ayuden a otras mujeres iguales a entender el sistema. Pero eso es un poco como eso, ¿no? Como hay es limitante, como si nos vieran así, como personas de cuidado. Y dentro, como investigando en la parte más teórica, existen estas como las cadenas de, ¿cómo se llama? De productos, como se puede trazar como desde el que sacas de la tierra como una, no sé, una papa y luego el camino de la papa de, por ejemplo, de China a Alemania y luego cómo va subiendo el valor de esto, pero cómo el valor económico está aquí muy bajo y luego sube aquí un poco. Así también se habla de cadenas de cuidado, cadenas internacionales de cuidado. Y sí, en estas cadenas internacionales de cuidado se tienen como justo a mujeres latinoamericanas y mujeres de Europa del Este, mujeres asiáticas, son las que cuidan a los niños de las mujeres europeas y son las que mantienen o permiten que se dé la reproducción de la sociedad, porque mientras una mujer como extranjera está cuidando al niño, la mamá puede desarrollarse profesionalmente
y puede como, y el papá igual, y pueden mantener como su estatus, pueden mantener de cierta forma este como tipo de sociedad, no tienen que sacrificar nada. Pero eso fue un poco así como desde que encontré este trabajo, pensé así como, ¿por qué es tan fácil encontrar trabajo en cuidado y no puedes encontrar trabajo en otras cosas? ¿Y por qué es tan difícil salirte de esto? Pero sí hay muchas investigaciones que dicen, o sea, como el ver a la mujer como esta persona que da cariño, pero no a la mujer cualquiera, ¿no? A la mujer extranjera de estos países que da cariño, que puede como ayudar en todo esto relacionado. Como no sé si saben que también se traen ya, hay programas de importación de enfermeros de México a Alemania y los mismos alemanes están pagando por los cursos de alemán y así, pero aquí ha sido un desastre con el problema de la integración. Pero sí, es como ese valor, ¿no? Como mujer como por un lado, yo no veo nada de malo en el cuidado, pero lo que es muy interesante es que aquí está totalmente devaluado, porque aunque todos podemos tener acceso a ese tipo de trabajos, el dinero que te pagan es muy poco, a menos, bueno, en cuidado de ancianos es más alto, pero sí, era como esta como, sí, como, no sé, casi como telenovela, como ver a esta latinoamericana exótica que va a ser ama de casa o va a cuidar a los niños o no sé, sí, esa es como la perspectiva. Ok, gracias. Vas y Sí. entras a un mercado laboral reducido, ¿no? Y que se Ujú, reproduce a sí mismo como sistemáticamente. sí. Ok, gracias. Ok. Muchas gracias, Judy. Te voy a leer una pregunta que tenemos en el chat de una de nuestras alumnas, de Samantha, que bueno, te pregunta, ¿cuáles son algunos ejemplos concretos en los que la falta de atención a la interseccionalidad ha llevado a exclusiones o sesgos dentro del movimiento feminista? ¿Y cómo podemos aprender de estos errores para construir un feminismo más efectivo en el futuro? Bueno, gracias. Pues un poco, o sea, como ya lo explicó esta primera persona, Kimberly Crenshaw, es como esta injusticia, ¿no? En que solo estás sí ayudando a las mujeres, pero no te estás dando cuenta quiénes tienen como un privilegio o quiénes tienen mejor acceso a cosas y quiénes no. Yo pienso que es como aquí también, por ejemplo, con la pregunta que hizo Diana, como se relaciona un poco porque cuando yo llegué aquí, como se esperaban de mí, como muchas cosas, como si yo fuera como una, o sea, como las expectativas era como si fuera alguien alemán, ¿no? ¿Cómo no puedes lograr eso? Pero al mismo tiempo, pues obviamente estaba toda esta discriminación ahí y como en ese sentido, como la exigencia era como, pues, si viniste a hacer investigación, puedes hacer todo esto, pero esas personas no estaban viendo que no podía hablar el idioma todavía o que no lo había aprendido o lo que sea, no estaban viendo que la palabra del latinoamericano no iba a ser escuchada en este tipo de áreas, ¿no? Como entonces ahí había como, así es como yo me iba dando cuenta de esta, como todo lo que estaba escondido en mi persona, ¿no? Y por eso era para mí, o fue para mí muy importante ubicar qué categorías entonces me están definiendo para poder un poco entender mi situación yo misma, ¿no? Y ahora creo que me desvié un poco de la pregunta. Bueno, y, o sea, sería como parecido en México también, ¿no? Porque también en México hay todo este racismo y clasismo, y ahí también está el mismo problema, ¿no? Como hay un tipo de mujer que se puede beneficiar, pero hay otros muchos tipos de mujer que no se están beneficiando. Y como bien sabemos, son como muy pocas las mujeres indígenas que son como una figura pública. Y bueno, ahí estaría como todo eso, o sea, se está trabajando en México también y se está hablando de todas estas diferencias
Y ahí está esa importancia de descubrir estas subcategorías, ¿no? Porque sí, es como a primera vista es así como, como no puedes, ¿no? Pero no, esos límites no están en ti, son límites que te impusieron. Y eso es lo que es muy importante identificar y es con lo que es importante un poco luchar, ¿no? Y por eso a mí me importaba también esto de hablar desde mi propia voz, aunque bueno, muy pocas personas van a como leer ese, como cualquier otra tesis, ¿no? Nadie lo va a leer, pero, pero eso era como lo importante para mí. Yo voy a decir quién soy, como así como dejarlo claro. Y cuando trabajé con estas mujeres, las mamás de barrio, fue parecido, ¿no? Ellas están como ellas también en el proceso entendieron su condición como de desigualdad. Otro de los fenómenos o cosas que entendimos juntas es un poco como cómo al llegar aquí pierdes la dignidad. Es muy impresionante eso, ¿no? Y por qué unas personas sí, solo por ser como de cierto origen geográfico, tienen dignidad o cierta apariencia, y por qué otra apariencia te quita la dignidad, ¿no? Entonces, ahí es un poco por qué sí hay que hablar de todas estas categorías, porque sí hay mucha exclusión, y lo que es muy importante, por eso hablo de las dos definiciones de sujeto de Foucault, es identificar esas categorías que se nos han sido impuestas, porque esos son como los limitantes, que no son, no somos nosotros, no es como nuestra incapacidad, ¿no? Sino que son límites que se nos han impuesto para que no pasemos a este otro lugar. Bueno, ya, no sé. Ok, ahora pasamos a la pregunta de Lucy Vázquez. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, pues gracias por tu charla. Y mi pregunta sería, más bien sería como, ¿qué recomendaciones les darías tú a alumnos o a docentes que decidan hacer una estancia académica en Alemania? O sea, recomendaciones más bien como para aminorar la discriminación o sentirse acogidos. Bueno, creo que es muy difícil. Ahora no sé muy bien. Ah, cuando tú tienes como el apoyo como de tu institución, de tus profesores, es un poco más fácil, ¿no? Y cuando tienes el apoyo como económico, pero también el apoyo como así, académico en sí, ¿no? Como que con quién estás trabajando, que esta persona te conozca, que se interese en tu trabajo y generalmente no es tan problemático cuando vienes de estancia. Es un poco más problemático o muy problemático cuando tú ya decides como quedarte aquí y buscar algo permanente. Y ahí es donde empiezan así como todos estos como, ¿cómo se llaman? Limitaciones. Porque al mismo tiempo, como estamos en este mundo globalizado, todas estas instituciones necesitan que también vengan personas extranjeras, personas de Latinoamérica o del tercer mundo. Y entonces, como en ese momento como temporal, funciona más o menos bien. Aunque yo tuve muy mala experiencia y investigadoras que vinieron de México, de Brasil y hasta de Estados Unidos fueron tratadas muy mal, como muy raro, no sé, es, bueno, como si, no sé, hay como de países a países, creo que es como más abierta la gente en Estados Unidos que en Alemania, por ejemplo, para investigación. Aquí es como muy conservador, entonces, no sé, como sí es importante un poco conocer con las personas con las que vas a trabajar, ¿no? Y que tus asesores te apoyen en eso, que vayas con alguien que está interesado en tu trabajo, yo creo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda para Yuriditsi? Bueno,
Yo la verdad, Yuri, quisiera pues agradecerte mucho por tu charla, porque aunque fue, bueno, creo que fue más bien ya una especie de conversatorio, ¿no? De hablar sobre tus experiencias y cómo nos pueden ayudar, porque la verdad, esto que dices tú, bueno, yo considero de que hablar con tu propia voz, de tu propia experiencia, a mí se me hace, bueno, súper valioso, sobre todo porque lo que tú nos estás comentando, ¿no? De cómo cuando tú llegas a Alemania, te das cuenta que la apariencia te quita dignidad. Esa frase que dijiste me pareció muy, muy fuerte y muy, muy importante, porque, por ejemplo, tú estás hablando ahí como de una cuestión de barrio, de una cuestión migrante, pero, por ejemplo, te vienes aquí a México y en las cuestiones universitarias, por ejemplo, yo creo que muchas mujeres nos hemos dado cuenta de que al llegar a una universidad, el simple hecho de ser una mujer ya te quita cierto grado de dignidad. Ya te ponen en otra categoría, como comentabas tú, una categoría inferior a los hombres, y creo que es algo que nos ayuda a darnos cuenta de lo que está pasando, porque muchas veces pensamos, estamos en una universidad, estamos bien, simplemente estamos ganando igual que los hombres, bla, 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 se respetan nuestros derechos, pero te vas dando cuenta, por ejemplo, ahora que tú nos hablas de todo esto, que realmente no estamos tan bien, ¿no? O sea, creo que lo importante de hablar desde la propia voz, porque te ayudas a que otras personas se den cuenta pues, de qué categorías están, ¿no? Y qué categorías están porque son impuestas. De hecho, bueno, a lo mejor me voy a regresar un poco a lo que comentaba Jonathan y Paola, ¿no? Esto de las subcategorías. Yo creo que a ti te voy a pedir tu tesis, porque estoy como Diana, o sea, como esto de la autoetnografía también así como que me voló la cabeza. Y yo entendí, corrígeme, que como que esto de tantas subcategorías, esto de ir de, como decías tú, a que la última categoría sea yo, cómo yo me categorizo y todo eso, yo lo veo, y bueno, la autoetnografía en sí, sería como una especie de rebeldía hacia esta homogeneización que está buscando, eh, bueno, que están buscando imponernos. Bueno, así es como yo lo entendí. No sé si tú nos pudieras corregir. Sí, pues sí, sería como, suena muy fuerte decir como rebeldía, porque si lo vemos desde la otra perspectiva, es lo que siempre han estado haciendo los hombres, ¿no? Hablar desde su propia perspectiva, en su lugar de confort, y entonces es como, si él lo puede hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo, no? Y eso sería un poco como la idea. Hay como, pero sí hay como, al final no es, sí tienes como esta parte como individual y única, pero la idea de la autoetnografía también es poder ayudar a otras personas que se pueden identificar con tu mismo problema. Como no es cierto que eres tan único, porque de cierta forma estos problemas son creados por la sociedad, y eso es como esa parte que es un poco más como estática, ¿no? Y que es como donde se está normando y se está diciendo que está bien y que está mal. ¿Y cómo te afecta eso a ti? Pues varía, ¿no? Como de persona en persona, pero al final sí hay un conjunto, ¿no? Y como la autoetnografía es también como informada, y te basas como también en como mucha bibliografía y en observaciones prácticas del cotidiano. Y puedes hacer como, o sea, como yo lo que hice fue trabajar con estas mamás, las mamás de barrio. Como en general lo que a mí me interesaba era entender qué es la integración desde la perspectiva de las personas que se integran. Y entonces yo tenía como una idea por mi experiencia, pero esta idea la comparé con lo que ellas experimentan o experimentaron como individuos, y luego en su trabajo, porque ellas son las que ayudan a las otras señoras a integrarse, ¿no?
Entonces ahí, por eso hablamos de este conocimiento que se crea a partir de la inducción. Entonces no es así como, por ejemplo, tenemos en las políticas públicas, sería como este concepto general que crea como el Senado o el Estado y dice, esto es integración y toda persona que llegue del extranjero tiene que cumplir con esto, esto y esto. Y en cambio, eso sería como ese pensamiento deductivo, ¿no? Y en cambio lo que nosotros o estas perspectivas como de la autoetnografía estamos intentando es decir, no, o sea, creo que los que podemos hablar de integración somos los que nos estamos integrando y entonces basado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 experiencias, podemos llegar a un nivel mínimo de generalización de que es integración, por ejemplo, ¿no? Y así como buscando caso por caso, y por eso esta perspectiva es inductiva, pero no, sí, o sea, no estás hablando, no es como una novela, ¿no? Y esas son un poco críticas que se le hace a la etnografía, pero sí hay trabajo de campo, hay como esta búsqueda de otras perspectivas que se parecen a la tuya o que tal vez no se parecen a la tuya, y es así como puedes como contextualizar tu experiencia con otras experiencias similares o diferentes, pero la idea más que nada es que sea de un conocimiento, crear conocimiento de forma inductiva y que no haya generalizaciones universalizadoras o una cosa así.